Muy buenas noches, docentes. Nosotros somos el grupo número 6. Nuestro tema es revocación y reforma del testamento, artículos 1235 a 1244. Quien les habla, Milena Moreira. La revocación del testamento. Comencemos con, es revocable hasta el último momento de la vida del testador. Entendemos por revocación expresa aquella en la cual el testador deja claro, mediante un acto de voluntad, su deseo de que el testamento anteriormente otorgado por él mismo no surta un efecto jurídico para después de su muerte. Existen dos formas de poder revocar un testamento. Encontramos la total o parcialmente y la de forma expresa, tácita o presunta. ¿Cuándo es un testamento de forma expresa? Cuando el testador hace un testamento posterior a otro ya existente, por el que se deroga expresamente lo dicho en el primero. Encontramos diversos casos para que se pueda revocar. El primero, la revocación puede alcanzar a todo el testamento anterior o bien solo parte del mismo, para que éste sea subsistente al anterior en el resto. Segundo, puede tratarse de un testamento que establezca nuevas normas sucesorias o bien de un testamento con un fin solo revocador del anterior. Y por último, el testamento revocador no ha de adoptar la misma forma que el revocado. Basta con que sea un testamento de cualquier tipo admitidos por la ley. Ahora, los efectos de la revocación expresa serán, si se revoca totalmente el testamento anterior y este se sustituye por el nuevo, ya a falta de disposiciones fundamentalmente o testamentarias, se abrirá la sucesión intestada. Que si se revoca al anterior solo en parte, es decir, de una forma eficaz en lo revocado, en ese caso sí es necesario que vuelva a suceder la sucesión intestada parcial, si no solo se establecen las normas sucesorias al respecto. Si se establece, se aplicarán las de ambos testamentos y así para que se puedan complementar entre sí. Tenemos la revocación tácita. Esta opera cuando se otorga un testamento posterior, pero no se deroga expresamente el anterior. El testamento anterior queda revocado por el posterior. Si el testador no expresa en su voluntad de que aquel subsista en todo o en partes. Ahora, la revocación producirá su efecto, aunque el segundo testamento caduque, ya sea por incapacidad del heredero o de los legatarios de ellos mismos o porque renuncian. Ahora, el testamento posterior revoque al primero en los siguientes supuestos. Primero, cuando el testamento posterior sea simplemente aclaratorio, interpretativo o se limite a hacer la participación. Segundo, cuando carezca de contenido patrimonial. Tercero, cuando del testamento posterior se pueda evidenciar la existencia de una voluntad favorable para la subsistencia del anterior, sin que valga la simple presunción en ese sentido. Ahora comenzamos con la revocación presunta. Este tipo de revocación del testamento anterior opera cuando, sin otorgarse un nuevo testamento, se deduce de la conducta del testador su voluntad de que el testamento otorgado quede sin efecto. De este modo, se presume revocado el testamento cuando aparezca que en el domicilio de la persona, de los testados, las cubiertas que estén rotas, quebrantadas o enmendadas las firmas que lo autoricen. En conclusión, en cuanto a la revocación, primero, su efecto fundamental es que la revocación deje sin efecto el testamento revocado, sea total o parcialmente. Por ello, regirán la sucesión del Nuevo Testamento si contiene cláusulas testamentarias. Al respecto, el nuevo y el antiguo, en lo que sean compatibles, siempre y cuando, si la revocación es parcial o totalmente.
o se abrirá la sucesión intestada, como lo había dicho anteriormente. En este caso, la esencia revocabilidad testamentaria encuentra una excepción, que son llamadas cláusulas irrevocables, que son aquellas cláusulas contenidas en un testamento que no puede revocar a otro posterior. En cuanto al marco legal, encontramos en el artículo, en nuestro Código Civil, encontramos desde el artículo 1235 a 1238. El artículo 1235 nos dice que para que quede inválido totalmente un testamento, solo se puede hacer que el testador lo haga. Ahora existen testamentos privilegiados que van a llegar a caducar sin necesidad de revocación. Todos estos siempre y cuando estén previstos por la ley. El artículo 1236 nos dice que el testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o parte por un testamento de mismo solemne, siempre y cuando cumplan con todas las solemnidades de la ley o los privilegiados. Pero la revocación que éste quiere es el testamento privilegiado que la contiene y subsistirá al anterior. El artículo 1237 nos dice que si un testamento revoca al anterior y este a su vez está siendo revocado, lo que va a hacer es que el testamento anterior no va a volver a tener una validez a menos que el testador, si está en vida, manifieste una voluntad contraria. Y por último, el artículo 1238 nos habla que un testamento no se va a revocar tácitamente, ya sea en todas sus partes, por la existencia de otros posteriores. Ahora, los testamentos posteriores se van a expresar, no revoquen siempre y cuando los anteriores dejarán subsistentes. En estos, las disposiciones sean incompatibles con las posteriores o contrarias a ellas. A continuación, mi compañera. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Doris Mayerly Chúez Mendoza y yo les voy a hablar sobre la reforma del testamento. El testador tiene la obligación de respetar las asignaciones forzosas, las cuales están determinadas por la ley. Al no hacerlo, el legitimario queda facultado para pedir la reforma del testamento, pero esta se debe cumplir en cierto plazo, el cual es de 4 años desde la apertura de la sucesión. Por consiguiente, la reforma del testamento permite al legitimario reclamar lo que por ley le corresponde. El objetivo de esta acción es la de defender los intereses de los legitimarios, que poseen una forma de reclamar si el testador no respeta las asignaciones forzosas que le corresponden. ¿Y qué son las asignaciones forzosas? Nuestra ley distingue las asignaciones que hace voluntariamente el testador de aquellas a las que está obligado, teniendo en cuenta que las primeras dependen de su exclusiva voluntad. Puede revocarlas y dejarlas sin efecto a su árbitro en un testamento posterior, mientras que las segundas no pueden ser desconocidas, y si prescinden de ellas en su testamento o dispone en este todos sus bienes sin dejar lo suficiente para su pago, la ley las suple aún con el perjuicio de las disposiciones testamentarias expresadas. Nuestro Código Civil nos da una definición de asignaciones forzosas, de cuyo contenido podemos colegir que el testamento no las respete a pesar de seguir siendo válido. Será susceptible de ser modificado en razón que la ley concede a los legitimarios las acciones correspondientes para corregir la voluntad del testador con la sola intención de que se asigne a los beneficiarios lo que por ley les corresponde. Esta acción de reforma puede ser utilizada cuando el testador no ha distribuido el patrimonio de acuerdo a lo que la ley dispone, o decide no asignar simplemente los bienes a los legitimarios, a quienes ni siquiera los menciona dentro de un testamento. El heredero exigirá su derecho de heredero demostrando su calidad con el acta de nacimiento dentro del proceso que estuviera iniciando los otros herederos o legatarios, a quienes sí le han asignado bienes. Busca se reconozca el derecho patrimonial del legitimario. Personal, es transferible y renunciable, ya sea expresa o tácitamente.
posee prescripción desde que el heredero tuvo conocimiento de las disposiciones. Se justifican estas características considerando que el heredero puede repudiar la herencia por ser un derecho estrictamente patrimonial y si él no ha exigido la acción de reforma del testamento, esta prescribe en 4 años. Y a criterio de la ley se la interpreta como falta de interés del legitimario. Es decir, que la acción de reforma del testamento es la que tienen los herederos forzosos para exigir que se les reconozca esa calidad y se les asigne lo que por ley le corresponde en la sucesión. Aquí hay un término que se llama ratio decidensi, que es la acción de reforma del testamento que puede proponerla. La siguiente diapositiva. En primer lugar, van a ser los hijos del testador, para que esto se les reconozca la calidad de asignatarios forzosos para recibir la legítima rigurosa a la cual las mejoras no han sido asignadas a un descendiente, o bien se le haya asignado más de lo que le corresponde. El segundo son los padres del testador, para que ellos puedan reclamar cuando sea asignado a quien no es el legitimario. El tercero es la cónyuge o el cónyuge sobreviviente para así poder reclamar la porción conyugal. Y 4 son las personas a quien se ha transmitido el derecho de legitimarios dentro de los 4 años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios. Es decir, que si a una esposa es consciente de que en su testamento ella solo va a recibir cierta parte de la herencia y no la mitad como le corresponde, ella no puede reclamar ese derecho porque aún ella no puede intentar revocar el testamento porque ella aún no es una legitimaria. Solo tiene conocimiento de esto. Por esto solo se da cuando ya la persona ha fallecido. La acción de reforma del testamento, la siguiente diapositiva, debe dirigirse primero, contra las personas que han sido beneficiarias con la legítima rigurosa sin ser legitimarios o estos existen, o siendo legitimarios se le ha asignado más de lo que le corresponde. 2, contra las personas que ha sido favorecida con la cuarta de mejoras sin ser descendiente. Y tercera, el cónyuge sobreviviente contra los herederos o legatarios para así poder recibir su porción conyugal. Se debe considerar que no por el hecho de que una persona haya sido se le haya dispuesto su patrimonio de una manera distinta a la que contempla la ley, ello no debiese inmediatamente a la nulidad del testamento. O sea, si algo está mal en el testamento, automáticamente no es que se lo va a declarar nulo, eso es muy complicado. Simplemente se lo va a reformar, se van a cambiar ciertas partes para que todo tenga completa validez. Y en conclusión, luego de la investigación realizada, queda claro que las testamentarias, para que no tengan ningún tipo de problema, deben de ser los más claras y simples posibles. Y estas deben de estar apegadas a las normativas jurídicas, que adjudiquen beneficios específicos, que permitan viabilizar su ejecución con mayor facilidad. Además, la amplia libertad de asignación de bienes del causante debe someterse a los sistemas de asignación forzosas para así evitar acciones de reforma de testamento y para dejar en claro a los herederos o testamentarios lo que les corresponde y la repartición se realice libre de perjuicios. No por ello se declara inválida alguna existencia de alguna cláusula que deje el testamentario, aunque esta puede ser poco común. Y el marco legal en el que se encuentra la reforma del testamento se encuentra en el Código Civil desde el artículo 1239 al 1244. A continuación, el compañero. Buenas noches, mi nombre es Leonardo Chávez y voy a darles unos casos prácticos sobre la revocación y reforma del testamento. Recapitulando un poco sobre estos artículos y sobre el mismo tema, la revocación entendemos que es cuando se le pone fin a un acto jurídico
plenamente válido por cuestiones de oportunidades y conveniencias. En cuestiones de las reformas del testamento, es la acción que tienen los titulares de las asignaciones forzosas en los casos en los cuales se velada su asignación por medio del testamento. En cuestiones de testamento, este es revocable hasta el último momento de vida del testador. Uno de los casos en que un testador deja su patrimonio en manos de un heredero es por razones afectivas, como puede ser porque estuvo en sus últimos momentos de vida con esa persona, ayudó en algún momento de enfermedad o por ser su conviviente. Pero por alguna razón puede que esta decisión cambie y es aquí cuando se lleva el caso de revocación. Tenemos un caso práctico que es cuando, por ejemplo, Pedro contrae matrimonio con María, pero dentro de del matrimonio, Pedro ya poseía algunos bienes. Él decide dejarle sus bienes y su patrimonio a María por medio de un testamento, pero él por circunstancias toma la decisión de revocar el testamento, ¿no? Pero a la vez, en la revocación toma una cláusula en que en el caso de arrepentirse se puede volver al testamento primero. Estas cláusulas deben ser respetadas por la persona que tiene a fin de dar cumplimiento con dicho testamento, es decir, un notario. Otro de los casos prácticos también podemos tener en que dentro del matrimonio deciden dejar un bien inmueble a los hijos, pero dentro de la minuta o escritura de ese bien inmueble deciden no dejarle a uno de sus hijos, pero por medio de un testamento dejan dichas cláusulas, ¿no? Pero en uno de estos muere uno de los familiares, muere uno de las parejas, ¿verdad? Entonces, se toma la decisión de que el que muere es la esposa, pero el padre toma la decisión de revocar dicho testamento en el caso de incluir al hijo que no fue incluido. Pero en su totalidad él no puede realizar esto porque ya la esposa ya ha fallecido. Él nomás tiene es parte del 50% del bien inmueble. Entonces aquí vienen los otros herederos y toman la reforma al testamento porque no se está cumpliendo con dicha decisión que se había tomado. Entonces no se da el caso de que este testamento puede ser legítimamente revocado, porque a la parte no le corresponde 100% al padre, sino que se lo hizo en vida de la pareja, estando los dos vivos. Esta decisión deberá ser respetada por el legislador. Esto es en el caso de los casos prácticos que tenemos en cuestión de la revocación y reforma del testamento. Muchas gracias.